Ok, entonces cuando se nos cortó la grabación, yo justo de lo que les iba a hablar es de los egregores. Entonces, ¿qué es un egregor? Un egregor es cuando mucha gente sostiene una creencia, emociones y sentimientos con respecto a una misma cosa, se crea como una especie de entidad energética, ¿ya? Es diferente de un parásito energético o de una larva energética, pero en el fondo actúa como más o menos similar. ¿Podría ser un ejemplo lo de la pandemia? Exacto. En la pandemia había un egregor COVID. Se creó, tanta gente tenía tanto miedo y hablaban del COVID y sostenían esta creencia a toda persona que le da COVID se va a morir, por ejemplo, que todos esos sentimientos, todos esos pensamientos de tantas personas pensando y sintiendo lo mismo al mismo tiempo, finalmente crea una estructura energética que le llamamos egregor. Entonces, ese egregor ya no es una condición de una persona o de un pequeño grupo de personas, sino que se vuelve una entidad energética, pudiéramos visualizarla como que fuera una gran nube arriba del planeta. Entonces, y contiene tanta energía porque tiene muchos pensamientos de miedo y tiene muchos sentimientos de miedo, que ese egregor empieza como a ejercer una presión sobre la población. Entonces, hoy día no estamos en pandemia, pero fíjense que igual hay gente que tiene miedo de contagiarse de COVID. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Tú, Berito, estás en Sí, México. ¿Has visto de repente gente que ande con mascarilla o gente que hable del COVID? sí. Ya. Esas personas, por ejemplo, es probable que ella tuviese un miedo, pongámosle que esto es simbólico, no es que sea exactamente así, yo te lo estoy explicando para que sea más lúdico. Suponte que el miedo de esa persona era como así, pero en la mañana con ese poquito de miedo que despierta, su miedo está en la misma frecuencia del egregor y conecta con esa parte del inconsciente colectivo donde está ese egregor. Entonces ya no tiene un miedo así, al mediodía tiene un miedo asá, ¿me entienden? Como que lo agranda. Y tenemos varios egregores que son enormes porque la humanidad ha tenido miedo desde siempre. Entonces, hay miedos que son como que tienen los niños, por ejemplo, miedo a la oscuridad. Ese es un egregor. Cuando ese egregor deja de ejercer presión sobre ti, sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, cuando tú decides ya no tener más miedo con eso, o cuando vives una experiencia, ya en mi caso, por ejemplo, yo de pequeña recuerdo que le tenía miedo a la oscuridad y yo vivía en una casa muy grande de 3 pisos que además estaba en un terreno muy grande. Entonces, mis papás, para ayudarnos a que mi hermana y yo superáramos el miedo a la oscuridad, porque le teníamos mucho miedo a la oscuridad, nos hacían, por ejemplo, pruebas. Nos decía ya, tiene que ir al jardín y tiene que traer tal objeto que está en tal parte. Y no prendían la luz del patio. Y tú tenías que ir y en el fondo enfrentar el miedo a la oscuridad y llegar con el objeto. Entonces, claro, las primeras veces no lo pasé muy bien, de enfrentar ese miedo, pero de tanto hacerlo, después llegó un momento en que hoy día, por ejemplo, yo soy de las personas que si estamos en el campo, en la playa, en la montaña, en cualquier sitio en la naturaleza,
yo de noche no prendo linterna. Ya no le tengo miedo a la oscuridad y mi vista rápidamente se acostumbra a la penumbra y puedo caminar y hacer cosas y no necesito luz. Y tampoco siento miedo. No me tirita la rodilla, no se me aprieta el estómago, no estoy así como saltona, asustadiza, como le pasa a algunas personas. Ya, entonces, donde yo ya no tengo ese miedo, yo no conecto con ese egregor. Me empiezan a como a entender lo que estoy explicando sobre los egregores. Los egregores Sí. no son entidades malas, no forman parte de lo que podríamos llamar, no sé, pues, las distintas religiones y tradiciones espirituales denominan de distintas maneras: Satán, demonio, diablo, la oscuridad, la maldad, el bajo astral, no sé, como queramos llamar a esa otra parte no luminosa de la humanidad, ¿cierto? Estos egregores no es que formen parte de eso, sino que estos egregores se crean, hola Mariana, bienvenida, se crean porque son sostenidos por creencias y por los propios individuos. Entonces, el miedo al dinero, por ejemplo, ha creado un egregor muy grande que es el egregor de la escasez. Mucha gente no se da ni cuenta y está conectando con ese egregor. ¿Qué otro dirían ustedes que podríamos identificar como con facilidad que fuese un egregor? El miedo a los sismos. Sí, claro, en países donde hay terremotos, por ejemplo, en el oriente, por el lado de China, Japón, por ahí, ¿cierto? Tailandia es zona de terremoto, México también es zona de terremoto, por acá abajo Chile, Argentina, Perú, Bolivia, somos zona de terremoto. Entonces está ese grego del miedo al terremoto. En otras zonas donde hay otros fenómenos climáticos, como los ciclones, los tornados, entonces existe un egregor vinculado a ese otro fenómeno natural. ¿Se te ocurre, Paz, algún otro egregor que pudiéramos haber creado? No, justo estaba pensando ese, el de las tempestades y el de las inundaciones, Ujú. pero no sabía mucho de este tema, sí. Bueno, hay un egregor que todos usamos, que decimos el sistema. ¿Se han dado cuenta? Hay mucha gente que le echa culpa al sistema. Ujú. El sistema también se ha vuelto un egregor. Y la gente cree como que el sistema eh, lo limita y no puede hacer su vida. Entonces, ¿quiénes son las personas que ese egregor llamado sistema, o quizás en algunas otras partes se pueda llamar capitalismo, por ejemplo, no le está ejerciendo presión? Son las personas que decidieron independizarse, trabajar por su cuenta, que han empezado su propio emprendimiento, o que directamente han tomado la decisión de vivir lo más apartados posible del sistema. Por ejemplo, personas que viven en comunidades, personas que cultivan sus propios alimentos e intentan no ir al supermercado, personas que intentan consumir en los almacenes pequeños de barrio y no ir al mall o al supermercado. Esas personas están como tratando de salirse de ese egregor. Mariana, ¿tú habías escuchado esta palabra, egregor? Sí, tú sabes de lo que estamos hablando. Yo lo expliqué como una entidad,
similar como si fuese un parásito astral, pero es creado por la humanidad. Tantas personas piensan y sienten de una determinada manera que terminan creando esta estructura energética y luego esta estructura energética empieza a ejercer presión sobre los individuos que sintonizan con esa creencia o con esos sentimientos. Cuando están en la misma frecuencia, ejerce presión sobre ellos. ¿Se te ocurre algún Ale, ¿y la ejemplo de contaminación puede ser? egregor? ¿La contaminación ambiental puede ser? No. Pero es que no es la contaminación en sí misma, yo te diría, toda la gente que habla del cambio climático y como del problema de la contaminación, eso sí, ya se ha vuelto, todos los que se definen a sí mismos como medioambientalistas, ya, que están como en la defensa de, ellos tienen una creencia tan fuerte que, claro, han creado ya un egregor, que es diferente de otras personas que tenemos otro sistema de creencia, como yo, donde hemos tenido experiencias donde la naturaleza ha sido capaz de restablecer de nuevo su belleza, su armonía. Yo no comparto, yo no conecto con ese egregor porque no comparto esa creencia. Yo soy una convencida que la Madre Tierra es capaz de restablecer su armonía y su belleza por sí sola. Los que la cagan son nosotros, yendo a decirle a la madre naturaleza lo que tiene que hacer y canalizar el agua y en fin, como intervenirla. Ella hace las cosas mejor que nosotros. Yo personalmente no participo de ese egregor, pero sí, es un egregor bastante grande. Todas esas creencias relacionadas con la contaminación y el medio ambiente y el cambio climático. Entonces, lo que estábamos hablando al principio, Mariana, es que todos tenemos ciertos miedos. Y al inicio de esta conversación nos estábamos preguntando cómo está cada una, cómo viene, cómo estuvo tu semana, y no alcanzamos a grabarlo. Y yo les estaba contando que mi semana fue bastante estresante porque estaba preocupada, eh, porque voy a salir de mi zona de confort. Voy a hacer este curso, ¿cierto? En agosto, ahí en Argentina con ustedes. Y, y lo paradójico en mi caso es que no tengo miedo a lo que tienen miedo todos. No le tengo miedo a fracasar porque ya fracasé tantas veces que sé que no pasa nada, te vuelves a parar, listo. Tengo el miedo inverso ahora, tengo el miedo al éxito, que es un poco absurdo, porque igual quiero crecer, quiero hacerlo, sin embargo, debo reconocer que me da miedo como salir de mi anonimato y ser una figura como un poquito más pública. Eh, Ese es mi miedo Ale, actual. ¿Cuál es el tuyo? Dígamelo. Luz está tratando de entrar, dice que no le da acceso. Ah, y la clave, Dice que ya lo intentó y no le da acceso. ¿de qué otra manera la podríamos ayudar? ¿Se les ocurre cómo podemos ayudar a Lisa a que entre? Mm. No sé si el link te da acceso a un número determinado de personas. Sí, pero esta sala tiene capacidad para 50 y aquí habemos 4. Así que, ¿Será que está entrando en el otro link? ¿Podés borrar el link anterior para que no se confunda? Ajá. a ver, lo voy a... Buena Porque idea, está ya sola, parece. ok. Copiar. Le voy a... Ahí pudo. Bienvenida, Liz. Aquí. Maravilloso, qué bueno que pudiste entrar, corazón. Estábamos viendo cómo ayudarte. Mm. Em,
Ay, se me fue justo la idea, algo les iba a decir. Tu. Perdón. No hay problema. A ver, retomemos. Estábamos hablando de los egregores. ¿Cuál Egregor. era el miedo de la semana? Ah, el miedo. Eso, tú me ibas a hablar del tuyo. ¿Yo? Ujú. Ah, Ya Berito estuvo con el miedo al dinero. sí. Paz nos dijo, ¿cuál era tu miedo, Paz? No planteé un miedo así puntual, conté una situación así de estrés o así que se me venían las imágenes, ¿no? Pero es como enfrentar la muerte en el fondo, ¿cierto? Creo que sí. Ujú. Podríamos decir que es miedo a la muerte, no de morir tú, pero sí de enfrentarla, de ver a una persona que falleció. Liz nos habló de el miedo a no ser querido. Yo estoy hablando del miedo al éxito. ¿Cuál sería el miedo que te ha tocado transitar este último tiempo? ¿Miedo a la enfermedad? Es que yo estoy esperanzada que me voy a curar, entonces como que ya no tengo miedo. Tuve ¡Uh! mucho miedo, pero entonces todavía no me curé, pero como que ya no hay lugar al miedo, sino estoy en un proceso de poder sanarme, sería así. Pero sí tuve mucho tiempo con mucho miedo, de que no había salida, de que no sabía cuál va a ser la medicina, cómo me voy a curar, si me voy a curar. Todavía sigo mal, pero no estoy pensando en el miedo, sino estoy sintiendo que estoy en un proceso, ¿no? Como que el miedo se corrió, más allá que está el malestar, está todo, pero estoy como pensando en que hay esperanzas que algo va a suceder y me voy a sanar. Entonces estoy así. Pero sí hubo mucho miedo a enfermar, eso sí. Bien, bonita transformación ahí. Hay un cambio, ¿cierto? Mm. Ya no estás conectando con ese egregor, que es el miedo a la enfermedad. Tú te estás llenando El de miedo a la enfermedad, esperanza. claro. Mm. Sí. Ese es un egregor muy, muy frecuente. Mucha gente tiene miedo a estar enfermo. De hecho, hay mucha gente que es tanto su miedo a estar enfermo que se hace exámenes y no lo va a buscar, por ejemplo, porque no quiere enfrentar la posibilidad de que esté enfermo. Entonces, ese es un egregor bastante grande. Entonces, si se fijan, estos egregores son entidades energéticas que son muy grandes porque muchas personas de la humanidad compartimos, tenemos el mismo miedo y cuando entramos nosotros en esa frecuencia de miedo, tu miedo, que pudiera haber sido pequeñito, se va a agrandar porque al entrar en la misma frecuencia del egregor, tu miedo se expande, se amplifica, se empieza. Está donde la tía Lucy. Entonces, a veces no es fácil darnos cuenta que lo que me está ocurriendo es que estoy siendo como manipulada un poco titiriteado por este egregor. Se me está colando el miedo más allá de lo que yo quisiera. Entonces, ¿cuál era el otro concepto que yo les quería traer hoy para que comprendamos? Les voy a compartir en el chat de WhatsApp la charla completa que dura como 38 minutos, donde hablo de estos dos conceptos y los explico y hago el mismo ejercicio que vamos a hacer hoy, que es la diferencia entre conciencia colectiva y conciencia universal. Pero hoy día no lo voy a explicar en detalle como en la charla, por eso los voy a poner por si quieren profundizar para que la vean. Pero básicamente lo que estos dos conceptos están hablando es que existe el, la conciencia colectiva, es el inconsciente de toda la humanidad, el inconsciente colectivo, ¿ya? Y este inconsciente colectivo está cargado
de mucho miedo, de muchos egregores, ¿ya? Y también hay entidades, no se llaman egregores, sí, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero las experiencias positivas de la vida eh, también pueden generar una estructura energética, ¿ya? Pero ahora estamos hablando de los que nos hacen mal, digamos, los que no nos hacen, no nos aportan. Entonces, en este inconsciente colectivo, en esta conciencia colectiva que compartimos toda la humanidad, están cargadas todas las experiencias de vida de cientos de miles de generaciones de seres humanos que han vivido experiencias fuertes, experiencias traumáticas y han transitado por el miedo. Entonces, cuando tú experimentas miedo, tu frecuencia y tu vibración bajaron. Y al bajar, ¿con qué te conectas? Con esa conciencia colectiva. Y en esa conciencia colectiva es como les decía yo, como si arriba del planeta hubiese una nube gris, ese es el inconsciente colectivo. Dentro de esta nube están estos tremendos egregores, y entonces lo que era una experiencia para ti que pudiera haber sido pequeñita, se empieza a amplificar y ya no puedes controlar tu mente y no puedes controlar tus sentimientos porque se vuelve muy intenso, empiezas a tener demasiados pensamientos y sentimientos de miedo. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, todas las personas de este planeta conectan todos los santos días con esos egregores de miedo? Que hay varios, como ya vimos hoy día, hay varios asociados al clima, asociados al económico, al sistema, a la enfermedad. Eh, es cuando las personas ven noticias. Porque si ustedes se fijan, el periodismo y las noticias cambiaron. Yo recuerdo cuando era pequeña, tengo 50 años, así que cuando era pequeña era hace un harto rato, cuando era pequeña, en los noticiarios se daban buenas noticias. Nacieron quintillizos, por ejemplo, o va a haber un evento cultural en tal lugar, o no sé, el gobierno entregó tantas viviendas a personas que estaban sin casa. Hoy en día, no sé, ahí por favor pónganme al día cómo es la situación en Brasil, en México y en Argentina, pero aquí en Chile, los noticiarios son crónica roja, o sea, muertos, balazos y, ¿cómo le llaman aquí? Portonazos, que es cuando tiran un auto a un portón para entrar a robar una casa. Si no es chisme político, que la diputada dijo no sé qué, que el senador le respondió no sé cuánto, y son peleas de los políticos, o farándula, conflicto, farándula y fútbol. O sea, es como puras malas noticias y chismes. Y amplifican tanto la noticia, en el caso, por ejemplo, de los portonazos, eh, que hoy en día, les decía, yo voy por la calle y voy con mi celular. Si tengo que usarlo, yo en cualquier lugar de la ciudad saco mi teléfono. Mi teléfono es mi oficina. Yo con esto hablo con mis pacientes, hago muchas cosas. Y si necesito el teléfono, lo saco. Pero hay mucha gente en este momento en Santiago de Chile y en otras ciudades de mi país que no sacan el teléfono de su bolsillo hasta que no llegan a la casa o hasta que no llegan a la oficina, porque es tanto el miedo, es tan grande el egregor que hay en este momento en Chile con relación a que te roben el teléfono, que está todo el mundo aterrado. Y la cosa llega al punto de que yo de repente he ido en la micro, en el transporte público, mirando mi teléfono porque estoy respondiendo a un paciente, y viene otra persona y se mete en mi vida y me dice, señorita, guarda el teléfono que se lo pueden robar. O sea, ¿me entienden cómo el miedo nosotros mismos lo vamos amplificando? No tengo ese miedo porque no conecto con ese egregor, porque no le permito a mis pensamientos y a mis sentimientos conectar con ellos. Pero si yo viera las noticias todos los días, estuviera escuchando del asalto, el robo, el portonazo, el bla, bla, bla,
probablemente yo también entraría en esa frecuencia y conectaría con ese egregor y andaría en ese tremendo miedo. Pero yo personalmente decidí apagar el televisor el 1 de enero del año 2000. O sea, hace 25 años que yo no veo noticias. Y todos me retaban, me decían, pero Ale, ¿cómo tú siendo socióloga no vas a ver noticias? ¿Cómo te vas a enterar de lo que pasa en el mundo? Estás loca. Entonces yo les respondí lo que les conté ahora. Las noticias son crónica roja, chisme, farándula y fútbol. Eso no me parece que sea noticia, no me aporta nada. Y cuando algo es realmente noticia, no sé, hubo un terremoto en otro país, el gobierno tomó una medida que afecta a todos los chilenos, no sé, algo que realmente sea noticia, tú te enteras de muchas vías porque las personas lo comentan, porque aparece en una revista, en el diario, en la radio, un paciente me habla del tema, en una reunión familiar sale el tema, o sea, cuando algo realmente es noticia, te vas a enterar. Y mi experiencia personal, desconectándome del televisor y específicamente de los noticiarios, ha sido esa, que para mí ha sido mucho más fácil mantenerme alejada de los egregores del miedo, porque no estoy todos los días oyendo eso. Y lo que le pasó a Paz, ¿cierto? Que no es exactamente un miedo la experiencia que tuvo ella, pero su mente, como vio ese suceso traumático, que fallece alguien, su mente le trae imágenes y recuerdos de ese suceso. ¿Qué crees que le pasa a una persona que está viendo un noticiario de un atropellado, un noticiario de, no sé, de cosas dramáticas? Su mente también empieza a recrear esas imágenes. El otro día, mi madre no apaga el televisor, ella sigue viendo las noticias, entonces vio una escena súper traumática, no la voy a relatar ahora, pero era así más o menos como lo que dijo Paz, y no se lograba sacar la imagen de la cabeza y ella no encontró nada mejor que desahogarse y contármelo. Y después como que siguió cocinando y haciendo otra cosa y después me vuelve a hablar del tema y le digo, mamita, por favor, no me vuelvas a hablar del tema que me está costando sacarme la imagen que me dejaste grabada en la cabeza. Y si seguimos hablando del tema, no me voy a poder sacar esa imagen de la mente. Entonces, con facilidad, lo que trato de explicarte es que con mucha facilidad conectamos con esos egregores y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria no somos conscientes que la substancia creadora de nuestra vida, de nuestra realidad, de todo lo que nos pasa, son tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces, ¿por qué yo salgo a la calle y ando en la micro y saco el teléfono y a mí no me lo roban? Porque mi substancia creadora, mi pensamiento y mi sentimiento no anda contribuyendo a esa creencia, a esa frecuencia. Y como todo es por resonancia, te va a llegar, vas a vivir las experiencias que estén en resonancia con lo que estés pensando y sintiendo. ¿Alguna pregunta con todo lo que he dicho hasta aquí o quizás quieran aportar algo, hacer algún comentario? A mí todo esto se me figura como la película esta de Monsters Inc., en ¿Ya? el que todos los monstruos tenían miedo a los humanos, ¿no? Entonces, llevaban sus tanques cada vez que iban a asustar a un niño porque pues, les producían miedo y pues el que llenaba más su tanque, pues era el campeón, pero pues no se habían percatado que había sentimientos más intensos como el grito de la niña, de que lloraba y gritaba y se era tremendamente tremendo, ¿no? O sea, la energía que despedía ese grito de la niña, ¿no? Bueno, más bien dicho, miento, la sonrisa de la niña. Era la que más disparaba todo y hasta botaba todos los medidores, ¿no? Porque Sí. Cuando era, hacía pues, gorgoritos, muchísimo. ¿Eh? cuando hacía gorgoritos de risa, Ajá, esa risa sí, tan sí, 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 contagiosa. sí.
Entonces a mí se me figura que es así, ¿no? O sea, lo de los egregores, ¿no? O sea, tenemos miedo o sea, es un miedo colectivo, pero pues más sin embargo, pues hay de egregores a egregores, ¿no? Como en este caso la sonrisa y el miedo. Claro, eso sería No sé. una, estarías conectando con una parte de esto, pero que te lleva a un estado de alta vibración, como dices tú, Vero. Entonces, eh, lo que, eh, bienvenida Vicky, un gusto tenerte por aquí. Entonces, Hola. hola Bella. Entonces, les decía, está este conciencia colectiva que está cargada de un montón de basurita creada por muchas generaciones de la humanidad, pero un poquito más arriba, como una nube más arriba, por decirlo de alguna manera, está otra conciencia que es la conciencia universal. Cuando nosotros conectamos con esa sabiduría interior, ¿les ha pasado que de repente se pillan diciendo algo súper sabio y, oh, ¿cómo fue que dije eso? ¿Cierto? Ya, esa es tu sabiduría interior. Cuando tú conectas con esa sabiduría interior es súper interesante porque es como que el enchufe que tenías conectado a la conciencia colectiva que está cargada de egregores y de basura, es como si tú te desenchufaras de esa conciencia y ahora te enchufarás a la conciencia universal. Y la conciencia universal está también cargada con la sabiduría de la divinidad y con experiencias nuestras, buenas, bonitas. Bueno, yo aprendí a no alimentarlo. Cuando estaba gorda decía, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Estaba amargadísima. Y después dejé de enfocarme en eso. Ese es lo que nos toca a nosotros, creo yo. Sí, muy bien dicho, Liz. Ese es otro egregor. Tienes toda la razón. Y entonces, ¿por qué traigo esto de que el pensamiento y el sentimiento son la substancia creadora de nuestra realidad? Porque cuando tú sientes un poquito de miedo y tú eliges no alimentar el miedo, o sea, no voy a permitirme continuar teniendo pensamientos de miedo. No voy a permitirme que mi sentimiento se embargue del miedo y me inunde, ¿ya? Cuando tú te frenas, tú has sacado el enchufe de la conciencia colectiva y te estás conectando con la conciencia universal. El problema es que la humanidad no ha sido educada sobre la importancia del pensamiento y del sentimiento como substancia creadora de su realidad. Y por lo tanto se permite dar rienda suelta al pensamiento de baja vibración, al sentimiento de baja vibración y está permanentemente conectada con la conciencia colectiva y alimentando estos egregores. Entonces estos egregores se vuelven cada vez más feroces, es cada vez más difícil desconectarse. El egregor del miedo es muy grande. El egregor de la muerte es muy grande. Son realmente como artimañas que te están manipulando la mente. Y la única manera de desconectarte de ahí es tomar la decisión de no hacerlo, que es el trabajo muy valioso que está haciendo Mariana, porque ella eligió desconectarse del miedo a la enfermedad, que es un enorme egregor que tiene la humanidad, y está haciendo el esfuerzo de conectarse con esa conciencia universal y se está llenando de esperanza de que se va a sanar, que se va a recuperar. Pero mientras ella estuvo conectadita a esa conciencia colectiva que tiene ese egregor de miedo a la enfermedad, ¿cómo lo estaba pasando, Bella? Malito, ¿cierto? No era agradable. ¿Y cómo estás ahora?
¿Cómo se siente la diferencia entre estar conectada con una y con la otra? ¿Nos quieres compartir un poquito de eso? ¿O te da lata? No. Nada, estoy en el proceso. No, sé que miedo ya no tengo, pero estoy en el proceso de esperanza, esperanzador, así me siento, ¿no? Como que algo bueno va a venir y no me engancho en lo otro. Pero costó salir de ahí. Mm. Muy bien. O Felicitaciones. sea, el malestar está, pero el miedo no. Entonces ya es un gran paso. Es enorme, porque cuando tú le quitas el miedo, el miedo lo que hace es agrandar la enfermedad, porque a lo que yo presto mi atención, presto mi energía, y a lo que yo presto mi energía, lo agrando. Por lo tanto, agrando la enfermedad. De hecho, me pasó una oportunidad, una mamá joven tenía miedo. Bueno, a todo esto me dice que nos quedan 4 minutos o 3 minutos. Si se corta, ¿ya? Les voy a mandar el otro link y volvemos a entrar, ¿ya? Me parece que este tema es bueno como cerrarlo, dejarlo redondito, que no quede el miedo ahí en el tintero. Entonces, esta mamá tenía miedo de que su hijo muriera y miedo a la enfermedad. Entonces el niño tenía acá en el cuello, le habían salido como una especie de, como un furúnculo, ponte tú, ¿ya? Eran unas cosas raras, rojas, no eran pequeños, eran grandes. Entonces yo le hacía biomagnetismo, le limpiaba el cuerpo al niño, se lo quitaba, pero y le quedaba solo una manchita roja. Se achicaba el poroto que tenía y quedaba una manchita. Pero era tanto el miedo que tenía la mamá de que su hijo se iba a morir, que era grave lo que tenía ahí, que ella, con su miedo, le volvía a hacer hacer lo que tenía el niño en el cuello. Al final, para sanar al niño, tuve que convencer a la mamá que su hijo no se iba a morir y que era su miedo que estaba afectando a su niño, porque su niño era pequeño. Cuando ella al fin se quitó el miedo, se convenció que su hijo no iba a morir y se llenó de la esperanza en que está Mariana, de que se puede sanar, el niño sanó y se acabó el problema en el cuello. Y hasta el día de hoy el niño no le ha vuelto a salir nada raro en el cuello. Entonces, efectivamente nuestro miedo, prestar atención a algo, es poner la energía y al poner la energía lo agrando. Entonces, si lo que estoy agrandando es mi miedo, también estoy agrandando el egregor. Entonces, hay una desconexión de los individuos, de las personas, de los seres humanos que conformamos la humanidad, no comprendiendo cómo la situación individual de cada persona sí contribuye al estado general de la humanidad. La forma en cómo tú piensas, en cómo tú sientes en tu interior, va a alimentar o no un determinado egregor. Por lo tanto, estoy contribuyendo a que la humanidad permanezca más en ese estado de miedo. Por eso, lo que dijo la Vero al inicio, ¿cierto? El COVID fue un egregor que en un momento dado